Hola amigos, hoy en el programa El Oficio del Consultor tenemos el agrado de entrevistar a Víctor Oliva. Víctor es psicólogo de la Universidad de Chile, posgrado en terapia sistémica y en imaginería afectiva guiada, obtuvo el premio Colegio de Psicólogos de Chile por su tesis sobre comunicación humana, ha sido profesor en la Universidad Central, Educares, profesor de comportamiento organizacional en el Instituto Profesional La Araucana, profesor de cátedra de motivación organizacional en la UNIAC, profesor tutor de prácticas profesionales en la Universidad Central, La República e Internacional SEC. Consultor senior en diversas empresas y organizaciones, se ha dedicado a la selección de personal, evaluaciones psicológicas, descripción de cargo, capacitación y entrenamiento de habilidades interpersonales, así como al desarrollo organizacional, la implementación de programas de transformación de cultura organizacional y desarrollo e implementación de programas para el mejoramiento y cambio organizacional. Fue miembro de la Comisión Seleccionadora de Fiscales para el Ministerio Público, perito judicial de la Corte de Apelaciones y gestor del modelo de gestión de fallos humanas y cultura de autocuidado. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte. Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿cuántos años llevas en consultoría y cómo te iniciaste en este mundo? Bueno, fue bien especial porque cuando yo estudié la psicología, la estudié con un intenso sentido de vocación. De hecho, yo estudiaba ingeniería en la Universidad de Chile a fines de los años 60, estoy hablando del año 68, 69, 70, y conocí a gente que estudiaba la psicología, que en esos años eran no más que 2 escuelas de psicología, y bueno, me tomó el bichito de la ciencia humana como ciencia, y en aquel entonces, estando en tercer año de ingeniería, volví a dar la prueba, postulé, y me inicié estudiando la psicología en el año 71. Por ende, si tomo desde ese año hasta el día de hoy, yo ya llevo 47 años en la psicología. De esos 47 años en la psicología, ejerzo como profesional 41 años ejerzo la profesión y la especialidad. Y de esos 41 años, a lo menos 35 años los he dedicado a la consultoría, a la investigación y al desarrollo organizacional. Perfecto. ¿Y hace cuántos años y por qué, de dónde surge la idea de formar tu empresa que es Ecolíder Consultores Organizacionales? Bueno, ocurre que yo hice una tesis, una investigación que duró más de 2 años, 3 años, sobre habilidades de comunicación humana. Y esta tesis fue galardonada, premiada y fue bien profunda. Tanto así que yo, estando dedicado a la psicología clínica, es decir, a los pacientes, a la consulta, fui requerido un par de ocasiones por organizaciones de la minería para ayudarles a solucionar temas críticos, importantes que tenían que ver con la comunicación. Aún así yo volvía a mi consulta a lo clínico, que realmente me interesa y me apasiona, hasta que ya, yo te diría por ahí por los años 86, 85, 86, comencé a responder a requerimientos que tenían que ver con intervenciones macro de cambio personal, humano, de organizaciones, y comencé a hacer consultorías en respuesta a problemas en sistemas humanos grandes. Junto con eso, yo pertenezco al segundo grupo que en Chile estudió de manera de postítulo, de posgrado, la psicología sistémica, que en esos años recién amanecía en el mundo, vinculada a la Escuela de Palo Alto en Estados Unidos y a la Escuela de Milán en Italia, y tuve la suerte de tener profesores que fueron pioneros en el mundo en esta disciplina, como Paul Václavic. Humberto Maturana también perteneció a esos inicios de la psicología sistémica. ¿Ecolíder la formaste en qué año específicamente? Ecolíder se formó a pedido de nuestros clientes, porque yo actuaba como Víctor Oliva, punto, y por el tamaño de las intervenciones, las organizaciones, las instituciones me pidieron formar una empresa y la formé
a fines del 88, a principios del 89, o sea, estamos cumpliendo 30 años de vida como ecolíder consultores. Perfecto. Señalas en la página web que ustedes poseen una vasta experiencia en temas de consultoría integral, ¿cierto? Cuéntanos un poco a qué se refieren con esta expresión, lo que es la consultoría integral. Lo que pasa es que la psicología organizacional ha ido teniendo su evolución, su desarrollo también, como ciencia aplicada. Entonces, inicialmente en estas organizaciones consideraban que los psicólogos éramos una suerte de herramienta o ejercíamos una función para poder evaluar y distinguir la pertinencia a un cargo de ciertos candidatos y ciertos postulantes, que es a lo que se le llama selección de personal. No obstante, cuando uno se empieza a dedicar, como nosotros lo hicimos, a la selección de personal y lo hace con espíritu científico, empieza a aumentar el nivel de la intervención. O sea, no es suficiente con que sea la persona correcta en el puesto correcto, sino que las influencias que esta persona ejerce en la organización van a cambiar a la organización, sobre todo si seleccionas un gerente general o un gerente de área o un jefe cualquiera o un ingeniero. La influencia que puede tener o sea, siempre los individuos, sea el rol que cumple la organización, al entrar, siempre, todas las veces, influyen y generan algún grado de cambio a la organización. Ahora, dependiendo del nivel, si el nivel es más alto, las influencias son mayores, más extensas y más profundas. Entonces, trabajando con ejecutivos que nosotros mismos seleccionábamos, fuimos haciendo verdaderas integraciones, ¿no es cierto?, en donde ya no era la selección, era el cambio, y si no era el cambio, eran los errores humanos, era el clima organizacional, era el entrenamiento de los gerentes, los ejecutivos. Ya no era el entrenamiento de los gerentes, sino que los mandos medios hay que entrenar habilidades de comunicación, hay que entrenar habilidades para trabajar en equipo, hay que entrenar el liderazgo, la supervisión, el manejo de los conflictos. En fin, empezamos a transformar el entrenamiento y la capacitación como herramientas posteriores a nuestros estudios, nuestras indagaciones. Y por eso que es integral, vale decir, el sistema como tal se comporta como sistema, vale decir, tiene un input, que es el ingreso, la selección, y tiene procesos internos que tienen que ver con los potenciales y los cambios internos, y también tiene un output, que son los despidos. Así que, en ese sentido, sistémicamente hacemos abordajes organizacionales. Perfecto. Ustedes trabajan también con un modelo que es el team building y el manejo de crisis. Uh-huh. Sí. Cuéntanos, ¿de qué tratan estos procesos y cuál ha sido su experiencia en la implementación en empresas nacionales? ¿Mm? Bueno, el team building es un anglicismo. La verdad es que si hay una cosa difícil y desafiante en toda organización, es cómo, con quiénes y bajo qué preceptos o principios orientadores se forma un equipo de trabajo. El ser humano no puede ni es capaz de trabajar solo porque las condiciones no lo permiten frente a cualquier desafío, objetivo o proyecto. Cualquier cosa que queramos emprender, desde salir a pescar en un barco, construir una casa, un edificio, una planta, explotar una mina, explotar un bosque, todo se hace bajo la dimensión del trabajo en equipo. Y para poder ejercer esa dimensión, practicarla, uno requiere formar equipos de trabajo, y hacerlo realmente es un arte y es una ciencia. No es solamente tener personas, es tener personas que compartan una visión, es tener personas que sean capaces de comunicarse internamente de tal modo que generan una coordinación de acción, y es tener personas que llegan a tal sinergia que, actuando bajo un determinado propósito, se mueven de modo tan unitivo que generan resultados positivos. Eso es un team building. Un team building
es la intervención del consultor de manera científica de que las personas adecuadas ejerzan los esfuerzos máximos para obtener los objetivos planteados bajo un marco de ciertos valores, de cierta inspiración. ¿Y tu experiencia en la implementación en las empresas nacionales? ¿Cómo ha sido en esto? Siempre fantástica, siempre el trabajo en equipo, siempre los team building son sorprendentes, siempre, porque en el paradigma del trabajo en equipo, 1 y 1 no es 2, es 11. Entonces hemos hecho diseños especiales, hacemos talleres o entrenamientos de trabajo en equipo indoors, vale decir, en salas o en salones grandes, en donde además de conversar los parámetros, los factores, las variables, los practicamos, los ejercemos con ejercicios y prácticas que pueden ir desde pasarnos una pelota de ping-pong, barajar pelotas de tenis, sincronizarnos para juntar cuerdas, deslizar una pelotita, una bolita de cristal por un tubo de una calle. En fin, tareas que nosotros mismos hemos descubierto o diseñado, que para hacerlas es posible solamente si un grupo de personas se pone de acuerdo y actúa en conformidad a lo que se propone. Pero no solo eso, tenemos la modalidad outdoor, vale decir, nos vamos al campo, hemos ido al Cerro La Campana, hemos ido a playas de la segunda región, como Hornitos, hemos ido al lago Villarrica, hemos estado en condiciones de terreno bien especiales, en donde con los equipos de manera entretenida, diversa, práctica, obtenemos metas, y en terreno, durante 8 horas en terreno, en una playa, por ejemplo, hemos enterrado objetos valiosos como bicicletas, motos, o hemos enterrado a personas, y los equipos tienen que sacarlas a la brevedad, coordinándose, no dañándolas. En fin, hemos hecho muchas cosas, bicicletas, canoísmo, de todo, con tal de que la experiencia de trabajar en equipo sea vivida por los integrantes del entrenamiento. ¿Y cómo se anexa esto al tema del manejo de crisis? ¿Cómo se puede hacer ahí Bueno, si hay una cosa que es inevitable en las organizaciones o en cualquier congregación humana, son los conflictos. O sea, los conflictos son inevitables porque pertenecen al mundo de la escuela de la vida, de los aprendizajes que tenemos que tener. Entonces, siempre los conflictos son conflictos de necesidad. La gente comercial, entre comillas, ¿no es cierto?, necesita, requiere o tiene los objetivos de vender y generar resultados comerciales para la compañía. Pero a veces es tal la pasión que tienen en sus negociaciones que venden u ofrecen servicios, productos o metas que no son posibles de cumplir por los que hacen que las cosas ocurran, es decir, por los operacionales. Entonces los operacionales van detrás de cumplir el contrato comercial y no siempre lo pueden cumplir. Entonces hay un conflicto entre las áreas comercial y de operaciones que es casi permanente. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tú tienes una compañía de teléfono celular y entonces venden tal cantidad de colocaciones, cables, internet, qué sé yo, pero los que tienen que instalar no logran instalarlo porque son muchos. Entonces, qué sé yo, es como de repente pretendemos poner al gato a nadar en el lago y queremos poner al pato a subir el árbol. Entonces, todos esos conflictos inevitables entre las áreas, entre niveles, entre los gerentes y los mandos medios, entre los mandos medios y los colaboradores, entre los trabajadores y la empresa, entre la empresa y los clientes, son dimensiones permanentes. Entonces, quienes toman decisiones y quienes llevan a la acción los esfuerzos organizacionales tienen que saber manejar las leyes, los principios que ocurren cuando se despliega un conflicto y una crisis. O sea, ni siquiera te menciono crisis bastante mayores que estas que te acabo de mencionar, como son los accidentes fatales o los incendios forestales, que hemos estado en ellos. También hemos trabajado con
con esos niveles de crisis. El coach equilibrium, que es una especialidad que tú desarrollas, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es su impacto? Todas las empresas pueden implementarlo. Cuéntanos un poco de eso. Lo que pasa es que existe una creencia asiduamente practicada por muchos en que se genera una separación entre lo que es la persona propiamente, es decir, la persona con sus sentimientos, sus emociones, sus puntos de vista, su familia, sus amores, sus dolores, versus el profesional que entra a la pega. Entonces se hace una separación, entonces la gente dice cosas como: dejo mis problemas en la casa y entro y como que me transformo en otro. Eso es bastante psicótico en realidad, porque es imposible dejar a nadie por el hecho de cruzar una puerta afuera. No puedes separar a la persona del profesional o del trabajador. Y al revés, yo dejo los problemas del trabajo en el trabajo y llego a mi casa y liberado de todo. Entonces, el coaching equilibrium, es una intervención personal y privada con aquellos que quieren hacer el proceso de ir de jefe para transformarse en líderes. Lo digo así porque un porcentaje muy pequeño de los jefes son líderes. Un porcentaje inferior al 5% de los jefes en cualquier organización son líderes. Es decir, los jefes tienen ciertas características, como por ejemplo son respetados, lo cual está bien, y son obedecidos, y son ocasionalmente seguidos, pero con frecuencia son temidos, porque son autoridades que tienen facultades, poderes y capacidades que otros no tienen, como la de contratar y despedir, como la de dar permisos, vacaciones, aumentos de sueldo, en fin, movimientos dentro de la empresa. A diferencia de eso, hemos detectado que hay jefes que comprenden que cuando son capaces de llegar a gestionar la inteligencia de los grupos, vale decir, hacen participar de las detecciones de problemas y hacen participar de la resolución de esos problemas a los miembros de su equipo, generan un acercamiento en donde ellos son capaces de escuchar las opiniones, las ideas y los puntos de vista de los trabajadores, y eso los vuelve muy queridos. Entonces tenemos que un líder es respetado y es querido, además escuchado. Cuando llega el jefe, los trabajadores hacen como que le hacen, aun cuando no le estaban haciendo. Cuando llega el líder, los trabajadores se alegran, están contentos, lo quieren escuchar, porque reciben enseñanza, inspiración, respeto, guía. Y sabemos, ciencia cierta, que los líderes son los que generan mejores resultados organizacionales. Para poder hacer eso, un jefe XX cualquiera, que es un ingeniero, que es un técnico, que es un administrador, debe hacer un proceso personal con un especialista en cambio personal. Y eso es el coaching equilibrio, que nivela, aumenta, potencia el perfil personal y lo une, lo integra al perfil profesional. Es decir, tenemos una persona motivada, capaz de escuchar, considerada, respetuosa, potente, estratega, que presta con esas habilidades blandas servicio a su rol gerencial, en donde tiene que tomar decisiones, tiene que planificar, tiene que coordinar y tiene que generar resultados. Y en ese sentido, coaching pasa a ser una herramienta fundamental para el desarrollo organizacional. Perfecto. ¿El coach equilibrium está únicamente orientado a personas que tienen cargos de jefatura o gerencia, o también pueden tomarlo otros colaboradores dentro de una organización? Lo pueden tomar todos los que quieran
incluyendo trabajadores que no ejerzan rol de jefatura. Suele ocurrir de que en el colectivo de trabajadores hay líderes que no son jefes. Por lo tanto, ellos por sí solos se notan porque toman iniciativa y son escuchados por sus pares. Ahora, yo considero de que en ese sentido se ha chacreado el término. Es otro anglicismo, porque coaching viene del inglés de los coaches, y los coaches son cocheros, es decir, tipos capaces de llevar las riendas de una caballos, digamos, que van en un carruaje y son capaces de hacerlo muy bien. Y esos coaches de las calles de Londres o de las avenidas inglesas, pues el término pasó a los entrenadores deportivos, en donde se trataba de sacarle el máximo desempeño y rendimiento a los deportistas como si fueran caballos. Y de ahí migró y mutó a la organización. Entonces, la verdad es que el coaching, así como lo estamos viendo hoy, es un entrenamiento personalizado, potente, para actualizar y mejorar mi potencial, para transformarme en un mejor conductor y guía de otros grupos humanos. El modelo de gestión de riesgo conductual, del cual tú eres gestor, ¿desde dónde surgió? ¿Qué incorpora? ¿De qué trata? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, ese modelo surge a principios de la década de los 90 por cosas espantosas. En realidad, yo trabajando con la minería, específicamente con algunos poderosos contratistas mineros que prestaban servicios de entrega de equipos mineros como palas mineras, que son monstruos gigantes que excavan la tierra y en cada balde echan 100 toneladas. Hubo un accidente fatal en una compañía en Norte, estando yo allí, y fui invitado a la mesa de trabajo con Sernagiomín. Entonces, en la mesa se fueron chequeando los distintos aspectos y factores que estaban incidiendo en la posibilidad de que ese accidente ocurrió. Entonces se chequeó la máquina en tanto a su mantención y se vio que estaba ok. Se chequeó el diseño del equipo y también se vio que estaba ok. Se chequeó el proceso, el procedimiento para hacer lo que había que hacer, estaba bien. Se chequearon, en fin, cosas de ingeniería, hasta que el que llevaba la mesa dijo, bueno, aparentemente, y no sé si ustedes están de acuerdo, dijo, esto fue una falla humana. Entonces todos lo miraron y dijeron, sí, fue falla humana. Entonces el tipo dijo, bueno, dejémoslo así, fue falla humana, cerramos el caso. Y a mí, yo ya ejercía la psicología por casi 15 años y se me apretó la guata y dije, yo, no puede ser que por falla humana se cierre el caso, o sea, este es el momento de abrir el caso. Bueno, así se inicia esto. Yo empecé a estudiar las fallas humanas y empecé a descubrir que las fallas humanas, o sea, lo primero que descubrí es que todos los accidentes son por fallas humanas. No hay accidentes que no sean por fallas humanas. Todos los accidentes del tránsito, los accidentes domésticos, los accidentes de trayectos, los accidentes en forestales, en minería, en construcción, son fallas humanas directas o indirectas, por omisión, por ignorancia, por distracción, por incomunicación, lo que sea. Bueno, y también empecé a descubrir, cuando empecé a estudiar esto, que los colectivos, las personas, los grupos, las personas somos todos diferentes, no hay nadie igual a nadie. Por lo tanto, empecé a ver qué factores nos hacían diferentes, empecé a ver que hay factores que predisponen a cometer errores. Entonces empecé a estudiar factores simples como la capacidad de aprender, como la comunicación, el escuchar y el expresar, como el manejo de conflictos, como la autonomía, la capacidad de tomar decisiones sin hacer preguntas, como la flexibilidad, la capacidad de adaptarse a los cambios. En fin, ciertos factores que empecé a medir hasta que tuve la oportunidad de medir un colectivo de 500 personas, uno por uno a los 500. Y logré hacer el primer ranking de predisposición al riesgo o de predisposición a la falla humana, desde aquel trabajador que tenía mayor posibilidad de cometer un error, mayor posibilidad de equivocarse, de distraerse, de desmotivarse, de confundirse,
de no saber, al trabajador que menos posibilidad tuviera de decir que... Y eso fue un hallazgo, en realidad. Fue un hallazgo, un batatazo espectacular. Eso ocurrió por allá por los años 94. Hicimos el primer ranking, el gerente estaba fascinado, me dice, o sea, estos... Y era más de la mitad de los trabajadores no tenían gran predisposición al riesgo, lo cual era una tranquilidad. Pero teníamos un 30% que tenían predicciones menores, de hasta un 5, un 10% tenían altas probabilidades de cometer un error porque tenían baja capacidad de aprendizaje, familias disarmónicas, consumo de alcohol, mal descanso, distractibilidad, impulsividad emocional. O sea, ya podíamos saber cuáles podían meter la pata. Bueno, desde ahí hasta hoy, este modelo ha madurado, evolucionado. Yo lo presenté en un congreso mundial en Colombia en el año 2010 ya, y es pionero en el mundo. Mira qué interesante. Sí. Actualmente nosotros le llamamos modelo de armonización organizacional, vale decir, buscamos entonces que las personas se armonicen, se equilibren, estén motivados, estén satisfechos, ahora lo llaman felices, ¿no es cierto? De tal manera que sabemos que las personas motivadas, capacitadas, satisfechas, serenos, producen más y mejor que los que no tienen esa característica. Perfecto. Víctor, una pregunta respecto a eso. Este modelo, ¿cómo has visto la predisposición de las empresas chilenas para poder implementar este estudio y hacer un ranking dentro también de sus filas de colaboradores? Mira, hemos visto bastante buena disposición. Nosotros hasta el día de hoy hemos intervenido en más de 18.000 trabajadores en la industria forestal. Compañías como Forestal Arauco, Forestal Mininco han dado ese paso, se han atrevido y han hecho mapas de predisposición al riesgo, porque así se llaman, mapas de predisposición al riesgo o a la falla humana, y hemos generado talleres posteriores, ¿no es cierto?, a esos diagnósticos, talleres de armonización personal y de autocuidado, de saber cuidar, lo cual ha disminuido dramáticamente la accidentalidad, o sea, de recibir un N bastante alto de accidentes fatales al año, nosotros entregamos una de esas empresas con 0 accidentes fatales al año. También algunas mineras se han atrevido y han incursionado. El problema que hemos tenido, Alex, es, bueno, generalmente los puestos operacionales o gerentes de operaciones son ingenieros. Entonces, la medición, esto no es como medir motores, o como medir cables o máquinas. O sea, no solo existe la diversidad en lo humano, no solo todas las personas somos diferentes, eso es una gran dimensión, un gran característica, todas las personas somos diferentes, eso es lo primero que tienen que comprender los gerentes. Cuando comprenden eso, entran y dicen, ok, ayúdame a saber las diferencias. Pero hay un factor que todavía es más profundo y más difícil de entender. Es que además cada individuo es variable. Va a decir, un mismo individuo tiene una variabilidad osciloscópica en el curso del día, de la semana. Entonces, el individuo que tú ves en la mañana no es el mismo individuo que ves en la tarde. El individuo que tienes el lunes no es el mismo individuo que tienes el jueves, porque cambia su motivación, porque cambia su concentración, porque cambia su predisposición, porque cambian, en fin, la variabilidad humana. Entonces, en ese sentido, es que no existe una herramienta para volver constante la variabilidad. Pero existe sí un entrenamiento en los mandos medios, en los que trabajan directamente con los trabajadores. Existe una herramienta que es entrenar al supervisor, al jefe de turno, al jefe faena, al mando medio, al coordinador, al prevencionista, de entrenarlos a reconocer la variabilidad en los individuos y a llevar una ficha, una hoja de trabajo de variabilidad, y para que así podamos gestionar, controlar, retroalimentar y prevenir. Por lo tanto, es total, lo que te estoy diciendo ahora, estimado, es totalmente pionero. Nadie lo había hecho. Entonces, la psicología ha entrado a conversar
y a tomar decisiones estratégicas juntos con la ingeniería. Vale decir, la ciencia humana se acopla con la ciencia de la ingeniería y se da cuenta que realmente puede gestionar la conducta humana, pero una vez que aprendan de la diversidad, de la variabilidad y de la profundidad que tiene el comportamiento. Es un tema, por supuesto, un desafío de tomar conciencia respecto a los temas que estamos conversando, ¿no? Exactamente, eso es un desafío. ¿En qué proyectos emblemáticos has participado que te hayan marcado en tu larga trayectoria, tu larga carrera, que estén ahí, ¿no es cierto?, en tu corazón todo? Han ido varios y estoy actualmente, pero es un desafío permanente. O sea, me tocó participar, porque esto mismo que yo te estoy hablando es aplicable en sistemas educacionales, porque tú tendrás que entender que ningún profesor es igual a otro, como ningún alumno es igual a otro. Entonces tenemos la diversidad en lo educacional. Entonces, generar un modelo que permita cambiar a los profesores y armonizarlo es tener un resultado para el país, vale decir, profesores motivados, serenos, armónicos, enseñan más y mejor que profesores neurotizados, deprimidos, víctimas de violencia intrafamiliar, víctimas de abusos laborales o sexuales. Entonces, a mí me tocó participar años me tocó participar en un proyecto con el Ministerio de Educación que fue espectacular y pionero en aquel entonces, en los años 90, fíjate, que era el programa de 900 escuelas, en donde se trataba de justamente de una manera muy sencilla de armonizar los aprendizajes de los alumnos. Pero fuera de eso, he estado en la minería fuertemente, proyectos con, no sé si mencionarlo, compañías mineras del grupo Anglo American, aquí cerca en Los Bronces, del grupo Antofagasta Minerals, en Los Pelambres, en El Tesoro, algunas intervenciones en BHP Billiton, en Minera Escondida, pero mucha satisfacción en la industria forestal, particularmente en Forestal Arauco, interviniendo con más de 6.000, 7.000 trabajadores, llevándolos desde un lenguaje muy burdo, muy duro, ¿no es cierto? Son trabajadores que se meten al bosque con motosierras a voltear matas, con una meta de voltear 70 matas al día o más, en climas inclementes, en quebradas, solos. Y bueno, logramos revertir mucho eso con programas de autocuidado, de cuidarse a sí mismo, programas de armonización, programas de jefe a líder con los supervisores, hasta llegar al alivio de no tener ningún accidente fatal. Pero cambian al gerente y cambia todo. Entonces, estos modelos necesitan permanecer vivos y activos en el tiempo, y se interrumpen. Víctor, pasando a otro punto, ya por terminar la entrevista, bueno, Ecolider lleva bastante tiempo, ¿no es cierto?, y se ha mantenido en el mercado. ¿Cuáles son, crees tú, las prácticas que los han llevado a mantenerse, ¿no es cierto?, sustentables en el tiempo como empresa consultora? Yo creo que una empresa consultora existe porque existe un consultor. Entonces, ¿qué es lo que es un consultor? Un consultor no es alguien que pone un letrero en la puerta de una oficina y pone Perico de los Palotes Consultores Asociados. El consultor es un profesional que tiene la vocación de servir, de ayudar, de colaborar, de ensamblarse con organizaciones que están padeciendo algún dolor, algún problema o algún desafío. Pero para eso este consultor tiene que estudiar, tiene que investigar. No es que tiene que hacer corte y pega, no es que tiene que andar ofreciendo una pomada. El consultor es un profesional serio, sincero, honesto, ¿vale? Si tiene valores, que le interesa investigar y tiene un método científico, es decir, hace un diagnóstico, evalúa, mide.
Y una vez que hace el diagnóstico y evalúa, tal cual un doctor a su paciente le dice, ¿no es cierto?, tú tienes tales brechas, tienes tales desvíos, tienes tal carencia, y en virtud de esas carencias, de esos ruidos, de esos desvíos que tienes, te recomiendo, te propongo que hagamos tal tratamiento. Estás bajo en comunicación, estás bajo en liderazgo, estás bajo, tu clima organizacional está muy revuelto, muy crítico, falta motivación, falta empuje, hay mucho rumor, tú no eres tan querido como tú crees. Por lo tanto, la intervención en el pabellón ya de cirugía o en la sala de tratamiento consistirá en que tenemos que hacer un programa de tratamiento, de intervención, de cambio. Y esa honestidad y esa claridad y ese afán científico, yo creo que a los clientes les gusta y le tienen apego a eso. Y proyectan entonces la actividad de la consulta. Ahora, hay muchos consultores que a mi gusto cumplen con esta vocación y este requisito de hacer ciencia en el marco organizacional. Pero hay muchos que se autollaman consultores, pero que no necesariamente están. Por lo tanto, tampoco existe una escuela o una academia o un doctorado en consultoría organizacional. Así que nosotros con consultores como Jorge Martínez, como Juan Anguita, como muchos otros que hay en este país, nos hemos formado investigando, estudiando, pelando el ajo por nosotros mismos y generando herramientas que otros después siguen e incluso copian, pero las vamos generando nosotros en nuestros laboratorios, en nuestras oficinas. Perfecto. Por último, consejos para quienes se inician en el camino de la consultoría, Víctor. Chequear si tiene la vocación, y la vocación significa una motivación tal que no está orientada al lucro, que está orientada al placer, al agrado de servir a otros. Dejas de trabajar para ti, comienzas a trabajar para otros. Y desde ese agrado, desde ese placer, mucho estudio, mucha investigación, mucho contacto con terreno, con la realidad, y mucho apego al conocimiento y a la sabiduría. Si quieres ser consultor en factor humano y organizacional, puedes ser psicólogo, puedes ser sociólogo, quizás puedes ser ingeniero. Pero lo que más interesa que sea es que seas un aspirante a sabio. Es decir, que te guste la sabiduría de lo humano, la sabiduría de lo planetario, la sabiduría de la nueva era, la sabiduría de todas las ciencias que actualmente se están abriendo, más que las ciencias físicas y matemáticas, las ciencias humanas, las ciencias sociales, las ciencias de la organización. Víctor, te agradecemos el espacio, el tiempo, sabemos que estás bien ocupado y felicitarte también por todas las iniciativas que has tenido a lo largo de tu carrera y que has ayudado a tantas organizaciones en el desarrollo, ¿no es cierto?, de sus colaboradores y la toma de conciencia, como decíamos, ¿no es cierto? Así que un agradecimiento enorme por tu tiempo y por acompañarnos en este programa El Oficio del Consultor. Al contrario, Alex, yo te agradezco a ti, a tu equipo, a quienes sean, esta iniciativa, porque si hay una pobreza que tenemos los consultores, creo yo, es la pobreza de no difundir, de no extender, de no dar a conocer. Somos de un oficio que está en algún rincón de los espacios organizacionales y de la humanidad, pero poco conocido como oficio. O sea, se ve al consultor como un externo, a veces como un extraño, que viene a hacer cierta cosa y se va. El consultor en realidad es un oficio de abnegación, de sacrificio, de mucho estudio, de mucha investigación, y eso tiene que ser dado a conocer ahora, en esta era. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti.